Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a solucionar un problema de la guía que teníamos y es el dibujo de las tres señales de un sistema trifásico balanceado. En un sistema trifásico balanceado de voltajes vamos a tener la misma magnitud para los tres voltajes y el desfase entre la primera, digamos, el primer voltaje y el segundo voltaje del sistema va a ser un desfase de 2 pitercios, es decir, 120 grados. Entre este y este también va a haber un desfase de 120 grados y entre este y este también va a haber 120 grados o 2 pitercios. Bien, entonces la idea es dibujar las tres señales, una en color amarillo versus A, la otra en color azul versus B y en color, digamos, rojo, aquí está mal, vamos a ponerle rojo, rojo, dibujamos la C, el voltaje versus C. El grosor de la figura deberá ser igual a 2. En los ejes X e Y se deberán mostrar segundos y voltios respectivamente. Y el título de la figura deberá mostrar sistema trifásico de voltajes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el vector para el tiempo. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar, ¿cómo podemos seleccionar el tiempo? Entonces, fíjense que tenemos una frecuencia de 120 pi radianes por segundo, ¿no? Entonces, de ahí, vamos a mirar una cosa. Entonces, omega es igual a qué? A 120 por pi. Esa sería la frecuencia en radianes por segundo. Pero esto también es igual a 2 por pi por la frecuencia en hertz. Entonces de ahí podemos despejar, de aquí podemos despejar el valor del tiempo o de la frecuencia como la frecuencia sería igual a 60, ¿no? Que sería 120 pi 120 pi sobre 2pi. 2pi. Y eso sería igual a 60 Hz. Bien, de esos 60 que conocemos, que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo en segundos. Por lo tanto, el periodo en segundos va a ser igual, sería igual a 1 sobre 60. Y este es nuestro tiempo base. Este 1 sobre 60 es con el cual nos vamos a basar para generar el vector de tiempo en el plot de MATLAB, en el plot de Octave. Vamos a generarlo entonces, vamos a generar el tiempo. Pues voy a hacerlo desde 0, 0, 2 puntos. Vamos a seleccionar un delta de tiempo que va a ser t, t mayúscula, sobre por ejemplo, yo quiero en un ciclo de 60, en un ciclo de la señal de 60 Hz, es decir, en un ciclo que corresponde a un tiempo de 1 sobre 60 segundos, generar en ese ciclo por lo menos unos 50 puntos. Entonces, multiplicamos a 60 por los 50 puntos que yo necesito. ¿Y hasta dónde vamos a ir? Pues aquí sería 1 sobre 60. ¿Y hasta dónde? Pues si yo quiero mostrar, por ejemplo, 5 ciclos de la señal, entonces voy a multiplicar el periodo de 1 sobre 60 por 5. Entonces, hasta 5 sobre 60. Punto y coma y ya está. Y ya está seleccionado el tiempo. Entonces el tiempo va desde 0 hasta 5 sobre 60 y cada uno de los puntos del tiempo va a estar seleccionado con un delta de tiempo o un incremento de tiempo de 1 sobre 60 por 50. Vamos a crear la primera señal. Entonces B sub A va a ser igual a
100 por el seno de 120 por pi, punto por t. Aquí me quedó mal, pongamos el por. Y le damos acá punto y coma. Pasamos a la segunda señal, a b sub b, copiamos esta y lo único que hacemos es cambiar el ángulo de fase. Entonces copiar y me paso acá y le doy pegar. Vamos a darle pegar. Y ahora le llamamos a esta señal, la llamamos b sub b. Y todo esto le sumamos el ángulo de fase. El ángulo de fase que sería 2 por pi partido 3. Y la otra, entonces punto y coma, sería la señal b sub c. Entonces lo pegamos, control B. Pegamos la señal. Y va a ser lo mismo, bueno, con diferente nombre, b sub c en este caso, pero con un ángulo de fase de menos 2 pi tercios. Entonces 2 por pi sobre 3. A esto también le doy punto y coma, le damos enter y ahí tenemos generadas las tres señales b sub a, b sub b y b sub c en función del tiempo t. Entonces vamos a dibujar como nos exigieron. Entonces la primera sería t, b sub a. Esa la vamos a hacer ¿en qué color? Dice que en color amarillo. Entonces vamos a hacerla en amarillo. Entonces R. Y nos están diciendo que tenemos que ponerle un grosor a esa línea de 2. Ya quedó lista. Entonces repetimos lo mismo para la siguiente línea. Entonces acá le digo copiar, ponemos una coma aquí, pego. Y ahora, ¿qué señal vamos a dibujar? B sub B. En color, aquí primero es amarillo, ¿no? Entonces en color Y, después en color azul. Y después vamos a otra vez a pegar, pero la señal B sub C. Y esta la dibujamos en rojo, amarillo, azul y rojo. Le damos punto y coma, activamos la grilla, otra vez punto y coma. El eje X lo vamos a etiquetar como segundos. Entonces, segundos. Y el eje Y también se etiqueta según el ejercicio. Lo vamos a etiquetar con voltios, la unidad del voltaje. ¿Qué más nos pedía el ejercicio? Vamos a ver, nos está pidiendo un título. Entonces el título de este va a ser sistema trifásico de voltajes. Sistema trifásico de voltajes, punto y coma. ¿Pedía algo más? Vamos a ver. Ya tenemos esta ya. Dice que el grosor, que el título X e Y, pues no parece que haya más, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Y ahí están las tres señales, el título sistema trifásico de voltajes, voltios y segundos. Fíjense que la graduación, no sé, como este pedazo acá quedó en blanco, queda muy feo. Entonces vamos a ajustar el eje X y lo del eje Y lo podemos dejar quieto. ¿Cómo ajustamos los ejes en MATLAB? Entonces eso es mediante la función axis. Y ya creamos un vector fila donde los primeros elementos es de dónde a dónde va el eje X. Entonces el eje X va desde 0 hasta 5 sobre 60. Entonces 0 y aquí le ponemos 5 sobre 60. Y el eje Y sigue de menos 100, ese no va a cambiar, hasta 100. Le damos enter y miremos el resultado. Entonces ahora sí, las tres señales quedan bien acotadas en el eje X y en el eje Y. Incluso podríamos modificar el eje Y también para que nos quede un poquito de espacio por encima y por debajo.
Entonces acá, por ejemplo, le podemos dar menos 110 y acá le doy 110, le doy Enter y miremos entonces cómo queda la figura. Efectivamente, modificamos. Aquí nos queda un espacio, un pequeño espacio en blanco y abajo también nos queda un pequeño espacio en blanco y estamos ocupando todo el eje X. No nos queda ningún espacio en blanco por acá. Bien, ya tenemos entonces solucionado ese problema. ¿Qué hubiera pasado si seleccionamos mal el vector de tiempo? Vamos a hacer la prueba. Traigamos nuevamente el vector de tiempo y digamos que yo quiero un punto por ciclo. Entonces, un solo punto por ciclo. Le doy Enter y llamo, vamos a borrar todo esto de acá. Y bueno, toca crear las señales nuevamente. Entonces aquí está la creación de las señales, las creamos y ahora sí venimos y dibujamos con plot. Fíjense, nos salen tres líneas rectas, una amarilla, una azul y otra roja. ¿Por qué? Porque el tiempo está mal seleccionado. Entonces, es muy importante cada cuánto vamos a tomar un dato o vamos a calcular un punto en cada una de las señales de esa onda seno. Y eso no solamente para onda seno, para cualquier tipo de gráfica con plot que se vaya a hacer, necesariamente se debe tener en cuenta muy bien el tiempo, ¿no? Saber qué es lo que se va a graficar para a partir de ahí, pues uno hacer bien que los dibujos que genera plot queden bien hechos. Vamos ahora a mirar curvas paramétricas con la función plot. Entonces, una curva paramétrica simplemente es coger el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, la X del plano cartesiano depende de una variable con una fórmula de una ecuación cualquiera, pero con la variable, por ejemplo, t o la variable teta. Y el eje Y también depende de esa misma variable. Entonces puede ser, por ejemplo, que tenga x igual a coseno de teta y y igual al seno de teta. ¿Qué producirá eso cuando dibujamos el plot de MATLAB? Vamos a ver. Entonces, vamos a definir teta. Entonces, teta va a ser igual, va desde 0 hasta... Teta es un ángulo, entonces vamos a hacerlo que de 0 a 2pi. Entonces vamos a seleccionar un valor bien pequeño, pi sobre 100, y vamos hasta el ángulo 2pi, 2 por pi, punto y coma. Y ahora digo, x va a ser igual a coseno de ese ángulo teta, coseno de teta, punto y coma, y va a ser igual a el seno de teta. Entonces fíjense que este es un par de ecuaciones paramétricas porque tanto x como y, que son las coordenadas del plano cartesiano, ambas dependen de la misma variable teta. Entonces vamos a calcularlas. Dibujamos x contra y, x, y. Vamos a ponerle un color rojo y seleccionamos un ancho de línea de 1.5. Vamos a ver qué hace. Enter. Uy, ¿qué pasó? Dice que line width no existe. Me hizo falta la D. Line width. Entonces, ya está. Venimos acá y nos dibuja efectivamente un círculo. Que parece más bien un esto, una, un elipsoide. Pero, pues, básicamente es problema ya de los ejes o de los límites o de la escala que esté utilizando en este caso el plot de MATLAB. Ahí está el círculo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros disminuimos este valor? Este valor de acá. Por ejemplo, bajémoslo a 10. Bajémoslo a 10. Calculamos X y Y. Dibujamos.
Y fíjense cómo se va achatando, ¿no? Cómo se va viendo cuál es el algoritmo de de plot. Él une siempre une todos los puntos de X y Y formados en el plano cartesiano, los une con líneas rectas. Vamos entonces a mirar algo. ¿Qué tal si le bajamos más a eso? A ese pi sobre 10. Si en lugar de usar pi sobre 10 usamos un valor de pi sobre 5. Ay, a ver, pi sobre 5. Por ejemplo, pi sobre 5. Miremos nuevamente el plot. Y se fijan que se va haciendo más y cada vez más y más. ¿Lo hace peor? Ah, pero no, todavía no porque nos hace falta calcular X y Y. Entonces vamos a calcular X y Y con ese nuevo cambio en teta. Entonces aquí traemos X, ahora sí. Dibujamos nuevamente plot y miremos entonces el resultado. Fíjense, empieza a aparecer una figura, un polígono. Empieza a formar un polígono. Bajémosle más al pi sobre 5, a ese pi. Por ejemplo, a pi medios. A pi medios. Calculamos X y Y nuevamente. Dibujamos con plot. ¿Cómo queda? Parece un rombo, ¿cierto? 4 lados. ¿Esos 4 lados de dónde vienen? ¿De dónde vienen los 4 lados? Esos 4 lados surgen de la división de 2pi sobre pi medios. Daría 4. Entonces, por ejemplo, para probar, vamos a hacer uno de 6. Vamos a ver si pongámosle acá pi tercios. Le damos acá, le damos X, volvemos a darle plot y miremos a ver qué nos da como resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces, si nosotros cambiamos esa relación, vamos a empezar a ver los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero un triángulo, ¿cómo haríamos un triángulo? ¿Podremos hacer un triángulo? Vamos a ver. Para que a mí me dé 3, tengo que esto va por, vamos a ver, hacer un cálculo rápido, sería 2pi tercios, ¿cierto? O sea, sería cada 2pi tercios daría 3. Entonces acá sería 2 por pi sobre 3. Vamos a darle enter. Calculamos la X y la Y. Dibujamos con plot y miremos, nos da un triángulo, correcto. Y hasta ahí, ¿no? Ya no podemos seguir bajando porque entonces, no, pues simplemente nos va a dar no una figura cerrada, sino dos líneas rectas unidas en un punto, posiblemente, ¿no? Bueno, entonces ese es como el uso que le podemos dar en este caso a el dibujo con ecuaciones paramétricas. Recordemos que las ecuaciones paramétricas son aquellas en las cuales la variable independiente del plano cartesiano, por ejemplo X y Y, están definidas ambas en función, bueno, X y Y, es el punto en las coordenadas cartesianas, esas dos variables, X e Y, están en función de una única variable, en este caso teta. Vamos a hacer otra figura, no un círculo, vamos a hacer por ejemplo, ¿qué hacemos? A ver, hagamos una elipse. No, hagamos una espiral. Vamos a seleccionar bien el tiempo. Aquí vamos a ponerle pi sobre 200, 2pi. Y esto lo vamos a hacer 10pi. Vamos a hacer una espiral. Entonces X va a ser, aquí sería teta, punto por coseno de teta, y aquí sería teta, punto por seno de teta. Le damos enter y vamos a dibujar.
y efectivamente nos da una espiral. ¿Y por qué nos da una espiral? 1, 2, 3, 4, 5 vueltas está dando la espiral. Entonces ese número de vueltas, ¿de qué depende? Fuimos hasta 10pi, ¿no? Si yo divido este número entre 2pi me da 5. Entonces fíjense, cada vez que él da una vuelta, fíjense que el ángulo, perdón, el radio siempre va incrementándose porque depende de quién. Ese radio no es constante, ese radio está cambiando en función de quién, de teta. Consideramos a este como el radio, ¿no? R por coseno teta y este sería radio por el seno de teta. Y en este caso, pues el radio, si comparamos con las ecuaciones del círculo, en ese caso se utilizaba, para X se utilizaba coseno de teta y para Y se usaba seno de teta, es decir, que el radio era 1. En este caso no, el radio está cambiando en función también de teta. Bueno, ahí vemos una gráfica de una cardioide, no, de una espiral. Bien, para ese tipo de figuras es mejor utilizar, tal vez sería mejor utilizar un gráfico especial que trae MATLAB y que trae Octave, que se llama el gráfico de coordenadas polares, cuya función se llama polar. Entonces vamos a usar polar. Vamos a usar polar, por ejemplo, para dibujar una rosa, algo así como una rosa de 4 pétalos. Entonces, en coordenadas polares, vamos a mostrarlas, creo que las tengo por acá. En coordenadas polares, vamos a ver las coordenadas polares. Tenemos esto, acá está. Entonces, en coordenadas polares, ya no estamos, no nos importa un punto específico del plano cartesiano, si nos importa es la amplitud, la distancia que hay desde el origen hasta el punto en el plano cartesiano que vamos a llamar R y el ángulo que forman este eje, el eje X, con esa, línea recta desde que va desde el origen hasta un punto en el plano cartesiano. Entonces, en representación solar realmente vamos a tener es la magnitud, esta magnitud, con este ángulo. Eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. Y si obtenemos una relación entre el radio y el ángulo teta, pues vamos a tener una ecuación que se llama una ecuación en coordenadas polares y esas son las ecuaciones que aprovecha la función polar de Octave o de MATLAB para hacer dibujos, para dibujar. Entonces vamos a utilizar polar. Vamos a cerrar esta. Utilicemos polar, por ejemplo, primero, teta está como, bueno, teta está bien, ya lo tiene bien. Teta está entre 0 y 10pi, vamos a bajar teta de 0 a 2pi y con la misma graduación. Ay, pero que vamos a dibujar entonces. Vamos a borrar aquí y vamos a echar de para atrás teta. Entonces vamos a irnos hasta 2pi. Ahí tenemos definido teta, va desde 0 a 2pi con incrementos de pi sobre 200. Ahora tenemos la ecuación polar, que sería R va a ser igual, por ejemplo, a 4, que multiplica al coseno de teta. Esa es la ecuación polar que describe una rosa, creo. Vamos a ver, pero por 4 teta aquí adentro. Entonces 4 por teta. Le damos enter. Vamos a ver si es cierto. Y le decimos polar. Entonces el primer argumento es el ángulo, teta. Y el segundo argumento es R. Le damos enter. Y ahí estamos viendo una rosa polar de 8 pétalos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También lo podemos, si dividimos entre 2, pues sería de 4, ¿no? Pero ahí ya estamos viendo 8 pétalos. A ver, dibujemos esta forma, a ver qué nos da. Tenemos otra ecuación polar, vamos a representarla. Dice así, R es igual a 3 por el coseno de 3.5 teta más 1. Vamos a ver en qué nos resulta esto. ¿Cuál es la forma? Dibujamos.
Miremos y ahí tenemos como si fuera una de tres, ¿sí? Una de tres, bueno, pero aquí hizo falta un pedazo, ¿no? Como si no hiciera falta, pero bueno, es otra forma del gráfico polar. Gracias.